¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotras retomando nuestro espacio de la máquina de escribir, esta vez para conversar con un periodista de diario. Ya lo vamos a conectar inmediatamente. Ahí está Carlos Orías, un periodista típico de diario. Yo lo recuerdo a Carlos Orías como un periodista bien formado, bien leído, un conocedor de la temática internacional, al tanto de todo lo que pasaba en el mundo. Así es como lo recuerdo a Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Gusto de verte y gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Gisela? Un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia también, a todo el público. Aquí atento a tus preguntas y gracias por la introducción, gracias por la ocasión de estar aquí hablando. Gracias, Carlos. Te cuento que hace un tiempo comencé este espacio que en realidad es un podcast donde en este primer ciclo estoy dialogando con colegas periodistas sobre periodismo, sobre la vida de cada uno de nosotros. La idea es tener una tertulia, una conversación. No es el típico programa de televisión, más bien es algo mucho más coloquial, así que sentite cómodo y Bien, bien. comencemos esta conversación. Sé que estás en Samaipata, te envidio realmente, a pesar que ahorita todo el país está lleno de humo, sufriendo este desastre que no se le puede llamar natural, por supuesto, este desastre que ha sido provocado y que está Provocado. correcto. Correcto, entonces, pero me alegra mucho tener esta oportunidad de conversar con vos. ¿Cómo estás en Samaipata? ¿Qué ha sido de tu vida? No te veo igual que a otros colegas desde hace 20 años casi, Carlitos. Pues sí, ha sido un proceso así largo, una decisión de vida, una decisión de cambiar de vida después de bastante tiempo de estar llevando una vida de escritorio, una vida de oficina, una vida de, qué sé yo, vivir sin luz natural, vivir con horarios, vivir preocupado de cosas que por ahí no eran como lo que podía complementar, digamos, la vida personal de uno. Y a la primera ocasión llegó el momento así de decidir, digamos, que fue más o menos en 2020, que tomé esta decisión de venirme a vivir acá, que en realidad fue una decisión que vino después de que ocurrió. Yo me quedé acá trancado por la cuarentena, yo pasé aquí la cuarentena, había venido por el Día del Padre, mi hija vivía acá con su mamá, y yo había venido acá por el Día del Padre, que era un jueves, y el domingo cerraron y me quedé acá. Yo siempre he venido a Samaipata, entonces siempre me ha gustado la naturaleza por acá, el clima por acá, entonces siempre he venido los fines de semana y nunca había tenido la ocasión de quedarme más tiempo. Así que como estaba todo paralizado por la cuarentena y demás, dije, bueno, por ahí es un buen momento. Yo acababa de renunciar también al deber, justamente en marzo de 2020, había renunciado al deber y mira, se fueron dando las cosas. Primero conseguí una cabañita donde estaba, después estuve en otro lugar como 4 años, acabo de mudarme a otro lugar también muy bonito, con linda vista, y ya haciendo vida acá sin planearlo mucho. Yo en algún momento decidí así soltar amarras, me di 2 años sabáticos, estuve exactamente 2 años y medio casi sin trabajar mucho, yo entiendo que es un lujo en estos días decir eso, pero fue así como ocurrió. Necesitaba pasar tiempo alejado del periodismo, alejado de esa vida dinámica, absorbente que llevábamos los periodistas de papel y al final de mis años de periodista también dedicado a la web. Así que se hizo así un camino sin mucho planearlo, sin mucho pensarlo. Se fue haciendo un camino diferente, nuevo, más placentero, más lleno de cosas, ¿no? Como toda decisión en la vida que trae sus costos, sus beneficios, pues ahí estamos. Mira vos, qué interesante, has resumido el desenlace de lo que ha sido tu vida, de haber estado, evidentemente, yo lo experimenté también un buen tiempo, unos 10 años, de por lo menos unas 8 horas a 10 horas diarias, más, vos más todavía Fijo, porque tu trabajo fijo, era más fijo. de escritorio, al menos en el Sí, caso particular tenía oportunidad de salir, ¿no? A buscar la exacto, noticia, pero en el caso tuyo que estabas, tus fuentes principales de información estaban en la web, tenías que buscarla desde ahí, desde el mismo. Entonces, estar encerrado exactamente. 8 o 10 horas diarias o más con aire acondicionado, ¿no? Es decir, respirando,
Bueno, tuvo debe sus ser. costos, digamos, ¿no? Sí. Tuvo sus costos. Sí, yo hice noticias internacionales en una primera etapa, fueron como 10 años de eso. Después me fui a Argentina 2 años a trabajar a un periódico allá en Buenos Aires, después volví a La Paz, estuve a cargo de la redacción de La Razón durante 4 años, estuve de jefe de redacción allá con 80 personas a mi cargo, en fin. Yo le digo que ese periodo uno fue mi masterado en estrés y dos fue un periodo de no tener vida. Yo conocí la paz y vida nocturna y salir justo después de salir de La Razón, porque era realmente absorbente. Yo llegaba a pasar 16 horas, 12 horas fijo en el periódico. Y luego, por cosas de familia, decidí volver a Santa Cruz. Estuve 5 años más en El Deber, ahí me volví a la que era mi casa principal, digamos, de periódico. Y ahí me hice cargo de la web, estuve 5 años a cargo de la web y de otras secciones, al final haciendo branded content, viendo un poco más otra faceta del periodismo aplicado más al área comercial. Y al final ya estaba bien, ya estaba bueno. 25 años de trabajo en periódicos ya era una buena etapa y decidí buscar una vida 2.0, una vida, una vida diferente, un cambio de vida, ¿no? Completamente, eso era lo que necesitaba. Mirá vos, Carlos, un buen resumen. Has estado, entonces, la última vez que yo te vi fue en El Deber y después te fuiste para La Ajá, Paz y estuviste en La Razón y después retornaste para acá. Mira, con tu exacto, relato que exacto. haces y el traslado de tu vida a Samaipata, puedo presumir, sospechar de que el quedarte a vivir en Samaipata, en un lugar tan maravilloso, tuvo que ver la pandemia, Carlos, porque mucha gente, no solamente en Bolivia, en el mundo entero, ha tomado decisiones drásticas en sus vidas y han dejado las ciudades y han buscado otros lugares donde llevar una vida más saludable, donde darse más tiempo para sí mismo, para la familia. ¿Tuvo algo que ver la cuarentena, la pandemia, ese momento tan difícil que vivió el mundo? Claro, claro, la ocasión en realidad me la dio la pandemia, el parón que hubo. Mucha gente, sé que mucha gente lo tuvo que pasar en departamento, ¿no? Con todas las incomodidades y con todo el peso, digamos, del encierro y, ¿no? Toda la situación que se generó en esa época, sufriendo también pérdidas. Fue una época muy, muy dramática, muy llena de dolor para mucha gente. Yo, como te decía al comienzo, tuve la suerte de que me tocara aquí por cosas del destino. eh, y de ahí eso generó, digamos, la ocasión. Yo acá estaba encerrado al aire libre, tenía los cerros aquí para salir a caminar, eh, no había mucho control más que en el centro del pueblo, el resto te podías ir a caminar por las montañas, aproveché de conocer la zona, de ubicarme mejor en la zona. A mí me gusta mucho observar la naturaleza, el clima, en fin, y empecé a hacer mucha fotografía también, que era un hobby que lo tenía como muy de fin de semana y se convirtió en una de mis principales actividades acá, la práctica de fotografía. En fin, le fui dando, digamos, con el tiempo que me dio Samaipata de estar acá, le fui dando vía a esa forma de expresión, sobre todo fotografía. Eh, y sí, la opción, como te digo, me la dio la pandemia y después se fue dando simplemente como un camino, como un camino que se fue abriendo solo, sin que yo buscara, sin mucha intención tampoco. Fue una época en la que yo definitivamente, digamos, al cortar con el periodismo, porque fue, digamos, drástico la manera en que dejé de realizarlo, eh, al cortar con eso, corté también con esta identidad que uno tiene como periodista en Santa Cruz, de ser tal persona o de ser cual persona, de que te reconozcan, de que te vean, de que te tengan presente, en fin. Quería darle una opción a llevar una vida así tranquila, en cierta forma anónima, en una comunidad muy bonita, rodeado ¿no? de gente también muy, muy, muy cálida, y en un lugar que está cambiando, el área de influencia de Santa Cruz está llegando aquí fuerte desde hace 4 años. Como te decía antes de empezar la entrevista, hay más construcciones, hay más oportunidades, hay más
cosas para hacer acá. El turismo está saliendo, digamos, a flote y creciendo, de extranjeros y nacionales, así que es un buen momento para estar acá también y para iniciar un camino alterno a lo que siempre había yo tenido como previsto, digamos. Ajá. Bueno, Carlos, a ver, hablemos un poquito de periodismo. Vamos con la pregunta. Si bien hemos tocado muy por encima tal vez las partes negativas de un oficio que te demanda una entrega total, la carga horaria, los encierros, esa dedicación, ¿no? Que finalmente cuando uno está ahí lo siente hasta placentero, Carlitos, no lo vamos a negar, ¿no? Obviamente, Felices de obviamente. estar 16 horas ahí, ¿no? Obviamente. Hablemos de un poquito de aquellos tiempos, porque tanto vos, yo, la generación en la que nos ha tocado vivir, nos ha tocado también experimentar cambios tecnológicos muy significativos. Yo quisiera, por ejemplo, que recordes tus inicios en el área de la selección de información internacional y luego cuando te hiciste cargo de la web en El Deber, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un cambio de tecnología abismalmente inmenso. Es decir, Claro que sí, ¿cómo claro fueron que tus sí. inicios? ¿Cuáles eran tus fuentes de información? Porque ahora ya uno puede acceder a la información del mundo así en un segundo, ¿no? Pero en esas épocas, Claro, claro, claro. en esos principios tuyos, no. ¿Cómo era? Mira, a mí me tocó, yo empecé el 95 en la Estrella del Oriente, en ese gran equipo de colegas que conformamos ahí cuando la Estrella del Oriente abrió. Y entré cuando ya la máquina de escribir justamente se estaba extinguiendo, eran los últimos, de hecho ya lo único que quedaba era la fuerza con la que los colegas golpeaban las teclas de los teclados y la cantidad de teclados que rompían por todavía el hábito de darle duro a la máquina de escribir. Y a los pocos añitos, vale decir, a la vuelta del 2001, que fue, digamos, el año que a mí personalmente ya me encauzó dentro del periodismo, ahí ya empezó Internet a ser el centro de nuestra actividad. En un momento todavía, yo me acuerdo, digamos, los primeros años, los primeros 2 años ya trabajando en El Deber, yo recibía cables de agencia, seleccionaba cables de agencia, fotos y demás, pero navegar en Internet era una cosa nueva en la que uno no tenía espacio todavía dentro de su rutina, a pesar de que ahora es todo. Hubo un momento en la vida en que navegar en un navegador o buscar o googlear y demás no eran hábitos que los teníamos todavía presentes y eran cosas externas a nuestra labor. Creíamos que lo teníamos todo por los canales por donde nos llegaba, y de a poco se fue haciendo, digamos, como buena tecnología disruptiva y que te cambia absolutamente todo, se fue haciendo su espacio y ahora obviamente ya no existe, digamos, ¿no? No hay otra manera de pensarlo que no sea a través de Internet, no existe manera de comunicarse que no sea a través de Internet. Así que me tocó todo ese ciclo y obviamente hacia el final de mi carrera, los últimos 5 años, que cuando entré, digamos, a la web, también fue un desaprender el periodismo de papel al que habíamos estado todos acostumbrados, al pensar que la noticia era para mañana, a pensar en cómo iba a ser la portada de mañana, en el atractivo del papel, en el valor del papel como soporte. Todas esas cosas murieron también rápidamente, ya alrededor de 2015, 2014, y volver a aprender, reaprender que la audiencia es la que manda y que la audiencia te dice en qué posición debe estar cada noticia en la web, porque vos ahí veías con métricas, digamos, ¿no? Veías que era una especie de una nueva dictadura, digamos, de cómo hacer periodismo. Era transparente el ver cuál era la preferencia de la gente, el poder saber en qué horarios te veían, desde qué dispositivos, qué modelo de dispositivos usaban para leer tal o cual noticia, cuánto tiempo demoraban en leerte para saber, por ejemplo, dónde colocar la parte importante de la noticia, qué tipo de títulos dar, en fin. Nos cambió completamente los hábitos también, ya la digitalización, y sobre todo alrededor de 2015, que entró con fuerza el celular ya como el smartphone, como instrumento en manos de todo el mundo para informarse, para moverse por el mundo, básicamente, ¿no? Hasta ese momento todavía estábamos ahí con el peso de las desktop y que la gente necesitaba ir a una computadora para navegar. A partir de 2015
vimos así como en un momento la métrica nos decía en octubre de 2015, el desktop acaba de dejar de ser la primera fuente de navegación, el primer dispositivo de navegación, y pasaron a ser los celulares, que es lo que vemos hasta ahora. Súper interesante. Carlos, antes de la web eran las agencias de noticias, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cuáles eran esas agencias de noticias con las cuales tenían que munirse de la información? Siguen estando ahora. En esa época trabajábamos con Reuters, la agencia inglesa, con EFE de España, con AFP. Nos llegaba alguna vez algo de AP, pero básicamente eran esos 3 puntos de vista que corresponden, digamos, a los intereses de ciertos estados también. Y con eso nos valía para armar toda una mirada hacia el mundo de qué era lo que estaba pasando, qué era lo importante y demás. Fue más o menos a partir de 2001, del 11 de septiembre, yo te diría que eso como fecha, el 11 de septiembre de 2001, que realmente ese día fue una inundación, no solamente de información, sino de puntos de vista, de reacciones globales, de fotografías de lo que estaba sucediendo, de reacciones en todas partes del mundo. Fue un evento global en toda la regla, que se metió, digamos, en este sistema circulatorio informativo de Occidente, porque era Occidente que se sentía atacado en ese momento. Se metió ahí el evento, provocó una serie de reacciones, y a partir de ahí se encauzó el uso de Internet y la rapidez con la que iba y venía la información. A partir de ahí ya no hubo vuelta atrás, ¿no? Y a partir de ahí también pasaron a valer los puntos de vista que podías recoger de otros periódicos de otras partes, porque definitivamente en ese momento ya no era solamente las agencias que te enviaban noticias, sino que podíamos ir a ver qué pasaba y qué pensaban periodistas de otras áreas, de otros países, de otros continentes, y eso empezó a tomar valor también para la generación de agenda dentro de un medio como El Deber, dentro de medios nacionales en Bolivia, que hasta el momento quizá lo que ocurría afuera ocurría lejos y no tenía un reflejo acá. Entonces, a partir de ahí como que se disolvieron esas barreras informativas y pasó a tener importancia cualquier evento global siempre que tuviera un reflejo nacional. Ajá. Bueno, me hablaste de 2 cositas que quisiera que la desarrollemos un poquito. Me hablaste de Claro. métricas y me hablaste de dictadura, tomando en cuenta las nuevas tecnologías que finalmente son las que se imponen en función a esas métricas, precisamente. A ver, desarrollemos un poquito esto. Sí. Ya, bueno, métricas, mira, encontramos una herramienta muy buena con la cual empezamos a medir la métrica de la web, que realmente si hacías periodismo. A ver, hasta entonces estábamos acostumbrados los periodistas a decidir en reuniones y muy largas reuniones, muy debatidas reuniones, cuáles eran los temas importantes del día siguiente, qué era lo que nosotros en definitiva considerábamos que era importante para la gente para el día siguiente. A partir de la utilización de la métrica en las webs, ya podías ver en tiempo real qué es lo que realmente la gente estaba buscando, qué es lo que la gente realmente necesitaba saber, porque eso es en definitiva lo que la gente le resuelve un problema. Esa es la información que consume, la información que le va a dar una perspectiva nueva sobre algo que ellos están viviendo. Así que la métrica transparentó eso, y de cierta forma se transformó en una dictadura, decía yo como palabra, digamos, en la cual ya no era nuestro criterio únicamente, digamos, nuestro criterio únicamente de periodistas el que nos decía esto es importante, sino que teníamos una fuente muy grande de información sobre qué es lo que es importante para la gente, y a partir de ahí, por ejemplo, aprender a conocer qué tipos de usuarios teníamos, qué tipos a segmentar los usuarios y a saber en qué horarios darle qué tipo de noticias a qué personas, por ejemplo, ¿no? La gente que entra a trabajar en oficinas a cierta hora necesita saber ciertas cosas. Hacia el final de la semana, las notas de una nota sobre el pronóstico para el fin de semana, por ejemplo, en Santa Cruz es importantísima. En fin, ese tipo de parámetros nos los abrió, porque se abrió un mundo nuevo ahí, a partir de las métricas y del conocer más transparentemente a la audiencia, y ya no solamente pensar que es un lector que va a agarrar el periódico en papel al día siguiente a leerlo posiblemente en una oficina o en un lugar cómodo o como el desayuno. Ahí veíamos que el celular, como es ahora, se ha vuelto parte de
de una extensión de tu mano, y la tenés ahí para leer o para googlear o para averiguar lo que te interese en cualquier momento del día. Entonces, es otro conocimiento completamente diferente, ¿no? Ujú. Igualmente me parece que el término que utilizaste se adecua a estos tiempos modernos, eh, tomando en cuenta, Carlos, seguramente vamos a coincidir, de que actualmente cualquier persona, no importa si es o no comunicador, si es o no periodista, hace un video que puede ser de un suceso o un episodio sensacionalista, un accidente, qué sé yo, y lo sube a las redes sociales y de pronto se viraliza, ¿no? Sin tomar en cuenta absolutamente ningún otro detalle detalle importante como principios básicos o éticos del periodismo. De pronto se viraliza y bueno, esta dictadura es la que manda, ¿no? Lo que se viraliza es lo que más se ve, ¿no? Exactamente, sí, es tal cual, es tal cual. Y se viraliza en función a factores que quizás no están muy alejados del periodismo como lo entendíamos nosotros. A la gente le atrae y le afecta y atiende primero a los eventos que tienen ciertos reflejos en su vida diaria. Un accidente de una familia siempre va a llamar la atención de la gente, por decirte, por poner una situación trágica, digamos, pero a lo que voy es a que la gente todavía viraliza cuestiones que tengan que ver con humor o que tengan que ver con cocina o con necesidades así muy básicas y muy ligadas a su propia persona también. No se viraliza algo externo, no se viraliza algo lejano, se viralizan las cosas que podemos nosotros sentir que tienen algún efecto o algún reflejo o alguna arista, digamos, que pueda resultar importante para la vida nuestra y para la vida de nuestros círculos, porque las redes sociales nos tratan así, nos mantienen dentro de un vecindario y nos informan y nos muestran lo que le importa a nuestro vecindario. Entonces, estamos todavía, digamos, reflejando virtualmente la manera, no quizá la manera en que los medios tradicionales informaban, pero sí la manera en que los barrios se comunicaban, los mismos vecinos físicos, digamos, de una cuadra o el mismo vecindario de una calle. Estamos todavía manteniéndonos dentro de esa manera de articular las opiniones, ¿no? Las respuestas a los eventos. Bien, Carlos, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. ¿Qué es lo que te hizo caminar por esta ruta del periodismo? ¿Qué te indujo? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo es que te volviste un periodista? ¿Cómo es que te interesaste por la información internacional? ¿Qué fue lo que motivó, aparte seguramente de la carrera de comunicación, ¿no? Sí, bueno, entré a comunicación por una decisión familiar que todavía se tomaban así en esa época, ¿no? Parecía que en los 90, de los 90, parecía que lo importante iba a ser la información, así que, bueno, lo fue durante un buen tiempo, la información fidedigna, constatada, corroborada, y bueno, yo de familia tengo un tío periodista, un tío que también tuvo una trayectoria en El Día, en El Mundo, Jorge Orías, que también, digamos, fue una influencia. En mi familia siempre había tenido, digamos, el entusiasmo o el impulso, digamos, de parte de mi familia de mirar a cosas hacia afuera o hablar algún otro idioma o estar muy ligado, por ejemplo, al cine, a ver películas que de alguna manera te mostraban un mundo más grande allá lejos, allá afuera. Años después, cuando ya estaba yo, por ejemplo, como editor de noticias internacionales en El Deber, encontré unos recortes de periódicos que yo recortaba noticias del Deber impreso, de la sección internacional justamente, en épocas en que había algunos conflictos y demás, y cosas que me interesaban desde chico, desde adolescente, desde los últimos años de colegio, y encontré que había una correlación, digamos, que no estaba muy lejos de lo que yo había vivido en mis anteriores años y que estaba haciendo algo para lo que mentalmente me había preparado. Entonces fue como, ok, estoy dentro de lo que he previsto, de lo que venía haciendo. Tuve, digamos, la fortuna, la suerte de poder dedicarme a algo que me gustaba durante una buena cantidad de tiempo,
Y eso creo que se extendió también al resto de mis años en el periódico. Estuve en periódicos mientras sentí que era algo que me redituaba, no te digo económicamente, sino interiormente, no sé si espiritualmente sea la palabra, pero personalmente. Y cuando no lo hizo más, lo dejé, digamos, ¿no? Cuando no fue más un rédito, sino ya un sentir que, ok, la vida está pasando y yo necesito ver otra esfera de la vida, algún otro aspecto de la vida, otras facetas, ligado ya no a esta identidad que tengo dentro de una sala de redacción, fue que decidí dar el giro y dar el cambio, que yo lo aconsejaría a cualquier persona que pueda hacerlo, porque la verdad que con sus costos y con sus beneficios, cambiar de vida es algo interesante de hacer, sí. Es un buen desafío. Ahora, tal vez también vamos a coincidir en esto, Carlos. Este oficio del periodismo, que es muy, muy grato vivirlo intensamente, también es un oficio que hace que uno viva demasiado deprisa, ¿no? Que uno, es decir, corra todo el tiempo, ¿no? Corriendo, y no tenga tiempo para mirar hasta lo maravillosa que es la vida, ¿no? Por ejemplo, yo claro. Cuando le puse un alto, empecé a descubrir que los árboles habían sido bellos, que las flores son maravillosas, que los gatos, esas cosas que por la prisa de hacer periodismo no las miraba, ¿no? Sí, yo creo que tenemos una sola vida, y afortunados los que la podemos partir en dos y tener dos vidas, y recrearnos y rediseñarnos y redibujarnos. Yo tuve de nuevo la suerte de que empecé ese proceso en un momento de mucha pausa y de mucha calma y de mucha tranquilidad, que fue como pasar la cuarentena aquí en Samaipata, por ejemplo, ¿no? Que fue una suerte, fue parte de la suerte que a uno le toca vivir. Pero tenemos una sola vida, eso es a lo que iba, digamos, tenemos una sola vida y hay que ver bien cómo la gastamos. Hay momentos en que está muy bien hacer para lo que nos hemos entrenado, lo que hemos aprendido a hacer, pero sí, y es algo que decíamos, sí, y es algo, digamos, que por lo que yo siempre he tratado de regirme, mientras tenés la libertad de poder buscar tu felicidad, para mí la felicidad consiste en eso, no tanto en tenerla y en encontrarla, porque es como perecedera y en cuanto la tenés se empieza a escapar otra vez, pero si tenés la libertad de poder buscar la felicidad, a través de tus decisiones te generas esa libertad, me parece que es un buen lugar para estar, el poder siempre buscar y perseguir, digamos, la felicidad, ¿no? que se escapa. Y, digamos, eso traducido a algo no tan etéreo, digamos, es poder encontrar qué cosas te satisfacen, qué cosas te benefician. Es una decisión personal si va a ser toda tu vida lo mismo o si vas a poder realmente escaparle a tu escritorio de toda la vida para encontrar un nuevo lugar en el mundo, ¿no? Y en eso, digamos, yo estos primeros años, por ejemplo, de estar en 4 reuniones al día, rodeado de gente en una sala de redacción con 80 personas, pasé a momentos de mucha soledad, de mucha tranquilidad, de mucha mirar simplemente alrededor, de dejar pasar el tiempo, que también eso era lo que decías, ¿no? Vivimos al minuto. Bueno, acá tuve el privilegio de poder mirar pasar un par de años ocupándome de mí, de encontrarme a mí mismo, de ocuparme de cosas sencillas como dar de comer a mis perros, de ver crecer a mi hija todos los días, en fin, cosas que no las tenés cuando estás ocupado en un medio de comunicación, que no quita que las otras ocupaciones, los otros oficios, profesiones, tienen también su costo, pero bueno, en periodismo nosotros sabemos bien cuál es el costo que tiene eso para nuestras vidas personales. Eso es muy cierto. Cuando has mencionado ver crecer a mi hija, dijiste, yo recuerdo muy bien con mi primer hijo que trabajaba en televisión, y igual el ritmo era exageradamente pesado, y de pronto di a luz, y bueno, al mes que di a luz dejé al niño con la niñera y volví a la televisión, a la calle. Y de pronto a los meses la niñera me dice, ya no le hace su ropa.
¿no? Tiene que comprarle calcetines, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, sirve para la Sí, reflexión, son Carlos. pequeños, son pequeños detalles que se nos escapan, ¿no? Porque uno, para mí personalmente, no sé, a lo mejor para vos también, digamos, pero creo que para muchos colegas es mucho más fácil meter tu mente, tu cabeza y todo uno está ahí dedicado las 10 12 horas de trabajo a temas externos, en el sentido de que están fuera de uno, a saber qué pasa con la alcaldía, qué pasa con el gobierno regional, qué pasa con el gobierno nacional, la economía, y mientras tanto está pasando el tiempo sobre tus cosas, sin que uno, ¿no? Sobre tu vida personal, sin que uno la atienda, y eso tiene sus costos a la larga también, te perdés cosas de tus hijos. Yo hubo periodos en que veía a mi hija durmiendo, 2 días pasaban en que solo la veía durmiendo y tenía que volver a salir, o llegaba tarde y no la veía despierta, y cuando despertaba yo ella ya se había ido a la guardería, su mamá ya la había llevado a la guardería, en fin, cosas que no me gustaría volver a repetir, que a lo mejor sí volvería al periodismo, no digo que no, digamos, Ujú. es algo que uno sabe hacer y que no, tampoco es cuestión de descartar completamente. Sí, pero de Pero otra mientras manera, sea ¿no? una posibilidad no hacer, sí, uno de otra manera seguramente que sí, pero también mientras pueda elegir creo que no, digamos, ¿no? Creo que Ajá. Bien, pero Carlos. está bien así, Hem- ha sido una linda etapa. Hemos entrado ya al plano de la filosofía de la vida, ¿no? Sí, Dijiste, tenemos una sola vida, dijiste, ¿no? ¿Vos crees que tenemos ajá. solamente una vida, Carlos? ¿Qué pasa después de que este cuerpo muere? ¿Ahí acaba todo? Pues sí, tenemos una sola vida y no hay, yo personalmente creo que no hay mucho después. O sea, el ciclo natural es que todas las cosas viven, mueren, y vuelven a nacer como descendencia, pero nuestra responsabilidad, los actos buenos y malos, el dejar un mundo mejor, el dejar algo, el dejar un buen camino, el dejar lecciones para la gente a la que afectamos, todo eso es responsabilidad de esta vida, de estos años. Es un privilegio, digamos, asomarnos a esta existencia, pero yo particularmente no creo que haya vida después de la vida, que no creo que haya reencarnación. Yo soy una persona muy, no sé si es materialista, digamos, la definición, pero creo que nuestra existencia es una, los años que tenemos, y hay que hacerlos valer, justamente por eso, y no es responsabilidad de nadie más, ni de un ser superior, ni de nada, hacer el bien lo hacemos nosotros en el periodo que tenemos de vida hacia los demás, En- sí, sí, y el ceder, digamos, y el no imponernos, y el ceder ante el bien de otras personas también es responsabilidad de esta vida, ¿no? entonces no hay otra dimensión. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. No he visto pruebas, y nadie ha visto pruebas definitivas, salvo creencias. No hemos visto pruebas comprobables, medibles, de que haya algo más afuera. Ujú. Y ya nos venimos fotografiando hace 70 años desde afuera del planeta y no hemos visto nada salir por allá, ¿no? No hay nada que no tenga una explicación natural todavía. No hay nada que no tenga una explicación natural más fácil, Ajá. más directa, sin tener que recurrir a explicaciones sobrenaturales que por lo pronto no tienen tampoco, no se No manifiestan de otra sustento, manera que claro, es, ¿no? ¿No? claro. Claro, exactamente, exactamente. Para mí es así. Carlos, y háblame un poquito de tu fe. Es Uh -huh. decir, vos crees en Dios, en la vida, en la naturaleza, en el sol, en el planeta. ¿Por dónde más o menos va eso en tu vida espiritual? eh, pues no creo en nada, me siento bastante, creo que es ateo la definición, agnóstico también por ahí. No tengo una creencia, sí me crié en una familia que tenía una religión, digamos, llegué hasta la primera comunión, por cosas del colegio, digamos, en el que estaba. Sí agradezco, por ejemplo, mi colegio, que fue el Marista, donde hice bastantes años, el tema de reflexionar y el tema de debatir sobre moral. Creo que eso ¿no? Que siempre teníamos una clase en la que hablábamos sobre qué era bueno, qué era malo. Me parece que eso es una buena educación, para la vida, para saber cómo afectamos a los demás. Ujú. Ya de ahí en adelante, el tema de religiones las miro muy desde afuera, observo todas las creencias
por igual soy muy cuestionador y me encantan los debates sobre temas religiosos y me encanta debatir con gente religiosa, porque es, pues, es desafiante, digamos, ¿no? Es desafiante el saber por qué te aferras a ciertas creencias y no a otras, el saber por qué estás pensando que has descubierto una verdad frente a otras verdades que funcionan para otra gente, en otras latitudes del planeta, no dimensiones del planeta, latitudes del planeta, ¿no? En otras partes. O sea, uno cree en cierto Dios porque nació en donde nació, pero si te hubiera tocado nacer al otro lado del planeta, muy probablemente estarías convencido de que las respuestas te las da otro Dios. Entonces, si estamos determinados por nuestra misma evolución a creer o no en algo, es algo que para mí es, por ejemplo, mucho más interesante que simplemente aceptar una creencia o aceptar un dogma o aceptar ciertos ritos de una comunidad, digamos. Prefiero observarlos y mirarlos con cierta distancia y aprender, obviamente, aprender, eso sí, digamos, ¿no? Pero de ahí a pertenecer a algo, me siento un poquito alejado de esas creencias. Qué interesante. Como para pertenecer, sí. Bueno, Sí, Carlos, sí. ya casi al final quiero que hablemos de ese lado, ese perfil de artista que tenés, porque cuando yo te escribí a tu WhatsApp, te dije, mándame fotos, ¿no? Y se los digo siempre a todos los colegas con los que he conversado, ¿no? Y siempre me mandan fotos suyas. Y claro, yo contenta, ¿no? Me gusta, además que me gusta recordar las fotos del ayer, del pasado, ¿no? Pero vos me mandaste fotos de tu colección, de tu producción, fotos y videos, que quisiera que pongamos un video y algunas fotos, mientras Carlos nos va hablando de ese lado profesional tuyo de la fotografía, Carlos. Sí. Ahí están algunas. Bueno, ese lado, como te decía al comienzo, lo abracé, la fotografía la agarré más o menos cuando nació mi hija, hace unos 15 años ya, un poquito antes de que ella naciera. Era algo que siempre había practicado, que siempre lo tenía así como un hobby, y durante estos 15 años, hasta que me vine a vivir acá, hace 4, fue más o menos un hobby de fin de semana. Como trabajábamos mucho tiempo en periódicos y demás, el momento que le dedicaba a la fotografía era los fines de semana, siempre andaba con mi cámara para acá, para allá. Acá pude desarrollarlo absolutamente, pude dedicarle mañanas enteras, tardes enteras. A mí me gusta hacer mucho fotografía de cosas muy pequeñas, insectos y demás. Acá me pasaba un día o dos, hasta 2 días, 3 días a veces, dedicado justamente solamente a refinar técnicas de fotografía de macro. Hasta cierto punto, tampoco es que soy profesional en el sentido de que no vivo de la fotografía, es un hobby muy en serio que me tomo. Es un gusto, es una manera de expresarme, ahí estoy viendo las fotos, ¿Sí? Es una manera de expresarme, es una manera de captar, que quizá tiene que ver con esto que te decía antes, es una manera de captar el tiempo que me toca estar vivo, las cosas de las que soy testigo, los cambios de la naturaleza, las manifestaciones de la naturaleza. Hay ocasiones en que aquí este lugar me atrajo justamente porque, bueno, si ves ahí que a mí me gusta explotar mucho el cielo y ciertos horarios y mostrar algunas cosas que ocurren acá, que a veces solamente toma mirar para arriba y ver que está sucediendo algo por encima de uno, por sobre los problemas que puedas tener, las preocupaciones que puedas tener. Entonces, un poco lo que he hecho en estos años es trabajar eso, encontrar momentos interesantes para captarlos, para capturarlos, porque de otra manera pasarían y no le importarían a nadie y quedarían en el olvido. Entonces, ahí están congelados para quien los quiera ver. Sí, la naturaleza, y bueno, Samaipata tiene mucha naturaleza, también debe ser muy inspiradora, porque la mayoría de las fotografías y también videos que me pasaste son precisamente de la naturaleza, son contextualizadas en Samaipata, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es ir con la cámara, como les decía por ahí, como una extensión de la mano y como una extensión del ojo, y captando lo que va ocurriendo alrededor. Hay cosas muy pintorescas. Samaipata todavía tiene eso de pueblito tranquilo, a pesar de que los fines de semana se altera un poco por la llegada de tanto visitante,
pero conserva esta cuestión que nos atrae a todos, de que tiene un clima agradable, una naturaleza que se manifiesta de muchas maneras, en diferentes horarios del día, un clima que cambia rotundamente a lo largo del año. Estamos saliendo de la época fría, hemos tenido heladas por acá, ahora estamos, ahí está justamente una muestra de la helada, ahora estamos inundados de humo, pero hace una media hora antes de la entrevista empezó a llover y esperamos que de aquí ya no paren las lluvias y se solucione este tema del humo que nos ha tenido apenados bastante tiempo, y que otra vez se reinicia, digamos, el ciclo de la naturaleza verde, pródiga, llena de frutas y, en fin. Es para eso que uno está aquí. Sí, ojalá. Carlos, ya, esta sí es la última. Dime. Carlos, yo recuerdo el año 2011, estaba en un viaje de trabajo, si no me equivoco, por el 2001 o 2011, no recuerdo. Vos me vas a corregir mejor. Y sucedió lo de las Torres Gemelas. Y me acuerdo, 2001. Me tocó en un pueblito, por Pailón, por ahí estábamos de ida no sé dónde. Y resulta que había un televisor en uno de esos puestos donde venden coca y bebidas, todo eso, y estaba ahí el televisor. Y entonces en vivo estaban transmitiendo cómo el avión se estrellaba, y claro, yo quedé impactada como todo el mundo. ¿Qué noticia internacional que te hubiese tocado trabajarla ha marcado así tu vida profesional, te ha impactado, Carlos, que te recordé? Yo creo que personalmente esa noticia, el 11 de septiembre, todos los eventos de ese día, y todos los años siguientes, por lo menos hasta 2006, que fueron años de mucho conflicto, de mucha violencia, de muchos atentados y de ver muchas cosas no agradables, digamos, a diario, ¿no? Para mí esos años, de hecho ahora con lo que está sucediendo, por ejemplo, con esta reedición de esos conflictos en Gaza, Líbano y demás, he vuelto a ese hábito de ver noticias 4 o 5 veces al día. Le pego una revisada a unos cuantos periódicos todos los días, porque siento todavía esa conexión con esos años, ¿no? Siento esa conexión con esos. Dicen que uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz. Bueno, a mí me toca volver a la sección internacional a revivir la adrenalina, digamos, de saber que algo estaba pasando y de que uno era testigo de un evento histórico. Entonces, creo que esos años me marcaron. Igual estos años, por ejemplo, estos años que me los di de sabáticos, 2020, 2021, que fueron 2 años en que paré la máquina, sentí que fueron los años más felices, el no ver noticias, porque directamente corté con ver noticias durante una buena cantidad de tiempo dentro de esos 2 años. Pero mira, volvió la actividad y volvieron los conflictos y volvió a haber una noticia así global como lo que está sucediendo en Oriente Medio, y yo me volví a ligar a eso, y ahorita te puedo decir perfectamente qué es lo que está pasando, porque sé, digamos, lo que está pasando, y he tenido la suerte dentro de mis años de trabajo de viajar allá, de conocer de primera mano, no solamente por medio de agencias, entonces de contrastarlo y de saber cuál es la realidad, digamos, la dolorosa realidad para muchos allá. Así que nada, sigue siendo algo cercano para mí, dentro de todo lo que ha pasado de tiempo, sigue siendo una cuestión que está ahí en la cabeza y presente, y a la que le dedico tiempo, para seguir reflexionando, para seguir aprendiendo, para seguir siendo testigo, digamos, de lo que sucede. Creo que me voy estrictamente a eso. Uno vive una cantidad determinada de años y tiene que tener la formación, la cabeza y el ánimo, digamos, para ser testigo de su tiempo, ¿no? Correcto, bien. Muy bien, Carlos. Ha sido muy grato tener este encuentro, escucharte, dialogar, compartir, recoger tu experiencia, saber que estás bien, conocer de tus reflexiones. Gracias por compartirlas aquí en La Máquina de Escribir. Gracias a vos, Gisela, y saludos a todos los colegas. Veía por ahí en uno de tus podcasts algunas fotos de años de redacción en periódico, y bueno, siempre es bueno recordar esos tiempos. Sí. Bueno, un saludo cordial hasta Samaipata. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias por la oportunidad. Chao. Gracias. Chao.
Bueno, y muchas gracias también a quienes han estado viendo este episodio con el periodista Carlos Orías. Esto ha sido una producción con el comunicador social David Montero, con quien producimos precisamente este espacio. Hasta una próxima entrega. Gracias.